primer lugar, agradecer, por supuesto, a la CAE por haberme invitado a participar dentro del staff docentes de profesores que integramos esta especialización en abogacía del Estado. Agradecer a la Procuración del Tesoro de la Nación y a su titular, al doctor Carlos Zanini, al director de la escuela, al doctor Guido Croxato, y también al vicedirector o subdirector de la institución, al doctor Pablo Octavio Cabral. Esta especialización que están iniciando, o que están en su etapa inicial, está estructurada en tres cuatrimestres, bien digo. Los dos primeros son comunes a ambas orientaciones, y luego, en el tercer cuatrimestre, se dividen aquellos que se dedican más al asesoramiento jurídico del Estado y aquellos quienes representan los intereses del Estado en el plano judicial. Yo quisiera, antes de comentarles un poquito sobre qué vamos a hablar en estas clases, destacar la importancia que tiene para la vida institucional contar con abogados y abogadas formados, capacitados, y además que tengan una mirada de los derechos humanos y una formación ética en el cumplimiento de sus funciones. Miren, a mí a lo largo de mi vida profesional me ha tocado desempeñarme en distintos lugares del Estado, fundamentalmente el Estado provincial, y es notorio para los intereses comunes, para los intereses generales que de alguna manera representamos cuando existen profesionales comprometidos, ¿sí? Profesionales del derecho comprometidos en su tarea, capacitados, formados. La diferencia es sustancial. A mí me ha tocado en los últimos años trabajar en la defensa pública, ¿no? Abogados como ustedes, pero no del Poder Ejecutivo, sino del Poder Judicial. En la defensa pública, ustedes saben que la organización judicial, en casi todas las jurisdicciones provinciales, pero aquí en la provincia de Buenos Aires, hasta la propia Constitución prevé que aquellos que no tengan recursos, el Estado provee la asistencia letrada gratuita. Miren, yo si algún día, ojalá que nunca ocurra, pero si algún día me tocara necesitar patrocinio letrado en materia penal en la provincia, sin duda preferiría la defensa pública, sin dudas, pero sin dudas. Y eso tiene que ver con lo que decía recién. Profesionales capacitados, formados, con una visión crítica, con una mirada de los derechos humanos, con una cuestión ética. La materia que vamos a iniciar hoy es una materia basal, introductoria, como lo es el derecho constitucional en las ciencias jurídicas. Por eso está ubicada tal vez entre las primeras materias que ustedes van a cursar. El cronograma, me imagino que la doctora María Jimena González ya les comentó algo, pero el cronograma de actividades es breve, son 5 clases sincrónicas, de las cuales, bueno, hoy la voy a compartir con mi coequiper, luego estaré solo, y finalmente estará María Jimena cerrando el curso en la última clase, pero de eso no me voy a extender porque seguramente ya han hablado. En lo que a mí respecta, yo estuve viendo un poco los componentes del auditorio, porque uno tiene que ser consciente que la palabra, el uso de la palabra en este tipo de situaciones se ve condicionada con el auditorio. No es lo mismo hablar para un grupo de estudiantes de abogacía, para un grupo de profesionales ya egresados, para gente experimentada como son ustedes. Así que trataremos de estar a la altura de las circunstancias, pero estuve viendo algo de ustedes en la plataforma. Obviamente somos muchos y no tenemos tiempo para presentarnos, como a mí me gustaría saber de cada uno de ustedes, pero eso nos llevaría tiempo. Pero si son tan amables, ¿me pueden decir si hay alguna provincia, aparte de la provincia de Buenos Aires, en esta aula, en esta clase de hoy? Cava y provincia de Buenos Aires somos casi todos, pero ¿tenemos la presencia de algún colega, de alguna colega que sea de alguna otra provincia, por ejemplo? No.
bueno, entonces podemos circunscribirnos un poco a la realidad nuestra que vivimos tanto en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires como en la provincia de Buenos Aires. Al hablar con algunas de las autoridades me dijeron que trataban de ir mechando las distintas procedencias de los cursantes, porque siempre hay una riqueza en lo que cada uno de ustedes seguramente pueda volcar, en lo que aquí digamos. Bueno, hasta ahora, bien, ya como que bajé, ya estoy un poco más acomodado. Doctor Guillermo, vos ya lo sabés, pero yo soy mendocina, claro. Sí, te denota la tonada. De todas formas, claro, eso les quería aclarar al alumnado. De todas formas vivo acá en Cava, pero bueno, aclaro que soy mendocina. Está bien. Yo soy bonaerense del interior de la provincia de Buenos Aires, nacido en Bahía Blanca, nacido y me he criado en Bahía Blanca, pero hace muchísimos años que estoy radicado en La Plata, capital de la provincia, donde me encuentro en este momento, donde desarrollo mis actividades profesionales y académicas. En ese aspecto les comento que yo dirijo una escuela parecida a esta, pero para candidatos a ocupar cargos en el Poder Judicial, de la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires. De paso hago el chivo. Nosotros también tenemos cursos que son no arancelados, de excelencia académica, y que no sé si alguno tuvo la oportunidad ya de acercarse a nuestra institución. Yo hace poquito que estoy, hace un mes más o menos, y por una ley de la legislatura de la provincia de Buenos Aires se estableció la obligatoriedad, no como ustedes que en este caso lo hacen porque están ávidos de mayor conocimiento y me parece perfecto, pero en la provincia de Buenos Aires, aquellos que quieran aspirar a concursar para un cargo de juez, de jueza, fiscal, defensor, asesor, asesora, a partir de marzo de este año obligatoriamente debe pasar por la escuela judicial, y además hay exámenes bastante, digamos, de nivel bastante elevado. Lo que se intenta obviamente es mejorar la formación de estos profesionales. Bueno, ahora sí. Bueno, y en la parte académica, perdón, estoy en la Facultad de Derecho de La Plata, donde doy clases de Historia Constitucional, que es mi métier, a lo que me dedico, al igual que el constitucionalismo provincial. Y además, bueno, participo también allí en el consejo directivo de la facultad. Bien, comencemos por el principio, por el inicio de todos los inicios de que se les pueda ocurrir. Digamos, y esta persona de qué va a hablar en una clase de Derecho Constitucional. Miren, voy a hablar del principio de todos los tiempos. Y para ubicarnos en el principio de todos los tiempos, tenemos que remontarnos a 4.000 millones de años atrás. Como les decía, al inicio de todo, nuestro planeta era un globo cubierto de gas, sin oxígeno, altísimas temperaturas, igual que cualquier otro planeta del universo. Pero allí, esta atmósfera desprovista de oxígeno, un verdadero horno, podríamos decir, y por esta suerte de milagro de la ubicación del planeta en relación al Sol, que no está ni muy lejos ni muy cerca, hizo que ese vapor de agua pudiera condensarse y caer en forma líquida, forma de lluvia. Y allí se produce el gran misterio de nuestra propia existencia. Hace 4.000 millones de años, una pequeña bacteria llamada alga subverdosa da inicio a la chispa de la vida en nuestro planeta. De ese pequeño microorganismo y los millones de descendientes, allí encontramos los ancestros más lejanos de cualquier especie viviente de ayer y de hoy en nuestra Tierra. Todos descendemos de aquella pequeña microbacteria surgida hace 4.000 millones de años. En un lento devenir, una evolución, diríamos,
que, como dije recién, llegó miles de años, aparecemos nosotros para disfrutar de esta herencia maravillosa que nos deja la naturaleza. El Homo sapiens, el hombre que piensa, el ser humano, nuestra vida aparece hace muy poquito. Yo diría que es muy reciente la aparición del ser humano a comparación de lo que estamos hablando. ¿Saben cuánto hace de esto? Apenas 200.000 años. Nada. Nada. Un segundo en la inmensidad cósmica. Aparece el Homo sapiens. Nosotros. Que vinimos a cambiarlo todo, a mutarlo todo. Generamos tantos cambios en la Tierra como ninguna otra especie lo había hecho antes que nosotros. Y pónganse a pensar lo siguiente. El ser humano es una especie frágil, extremadamente frágil. La naturaleza no nos ha dotado de una fuerza física importante, no podemos volar, no podemos permanecer mucho tiempo bajo el agua. Es más, le diría, un ser humano que nace, digamos, la vida extrauterina en los primeros meses de vida, si no tiene asistencia, perece. No nos podemos valer por nosotros mismos, no podemos caminar, no podemos hacer nada. Y somos aparte una presa muy fácil para cualquier otra especie. Pero ¿dónde radicó la sabiduría del hombre, del ser humano? ¿Dónde? En ser consciente de sus flaquezas, de sus debilidades. Fíjense qué interesante esto, ¿no? Cuando uno es consciente de sus debilidades, cuando uno sabe cuáles son sus limitaciones, su obrar siempre va a ser más sabio. Y allí, ¿qué hizo el ser humano? Utilizó en otras especies la fuerza que la naturaleza no le dio. Dominó el entorno, dominó los animales, conquistó nuevos territorios. Nosotros, al igual que cualquier ser viviente, necesita el sustento diario para poder continuar con vida. Ustedes dirán, pero qué obviedad está diciendo este hombre. Sí. Sí. Nuestro organismo, a las 6 horas de no ingerir alimentos, ya comienza a dar las primeras señales de alerta. A las 72 horas de no ingerir proteínas, nuestro organismo empieza a tener secuelas graves e indefectiblemente nos conducen a la muerte. ¿Esto qué hizo desde el origen más elemental? Tratar de conseguir sustento para él y para su prole, que es lo que aún hoy sigue ocurriendo. Y así, durante 180.000 años, va a deambular en búsqueda de ese alimento. Va a ser recolector, va a ser cazador. Pero ocurre algo revolucionario. Hace muy poco también, pero casi nada, le diría, que va a trastocar, va a transformar nuestra propia realidad. ¿Alguien sabe qué ocurrió, por ejemplo, hace 10.000, 8.000 años atrás? Un gran invento de la humanidad. ¿Quién se anima a tirar una respuesta? Nadie. La rueda, dicen acá. ¿Eh? El fuego. Sí, el fuego fue anterior, pero está bien, me dijeron el fuego, la rueda, son grandes inventos que sí, pero algo más revolucionario, que va a transformar, que va a generar civilizaciones. ¿Saben qué descubrió el hombre? Cuando digo el hombre me refiero al ser humano. La agricultura. Que podía sembrar algo, esperar que creciera. Y esto lo que hace con la humanidad es que deje de deambular para conseguir ese sustento diario.
Y al dejar de deambular y tener excedentes alimenticios, el hombre comienza a ser sedentario, se detiene en un lugar, comienza a cultivar la tierra, el producto de ese trabajo le va a permitir el sustento que estamos hablando. ¿Y saben qué ocurre a partir de ese momento? El hombre puede comenzar a pensarse a sí mismo, a pensar a su semejante. Y ahí se transforma todo. Y ahí se transforma. Pero esto ocurrió hace 8.000 años. Nada, absolutamente nada. Y en los inventos, por ahí me ponían el tema de la rueda. La rueda se calcula que aparece hacia el año 3500 a.C. en la Mesopotamia, una maravilla de la ingeniería universal, algo tan elemental como la rueda que permitió el desplazamiento de cargas. ¿Saben que ninguna civilización precolombina, por ejemplo, había descubierto la rueda? Ninguna. En América no se conocía la rueda. La rueda, podemos mencionar la imprenta en 1440, inventada por Gutenberg, que algunos buscan alguna similitud incluso con Internet de hoy en día, para aquella época tener una herramienta que permitiera difundir el conocimiento. Fue algo increíble. La máquina del vapor, ustedes dirán, la máquina del vapor. El maquinismo a través de la máquina del vapor que aparece en Inglaterra y va a determinar toda una revolución industrial. Genera cambios que aún hoy se mantienen en el mundo, entre países productores y países proveedores de materia prima. El telégrafo, ahora se me ocurre, que lo inventó un tal Samuel Morse. ¿Escucharon hablar alguna vez de la clave Morse? Punto raya, una persona distante miles de kilómetros de la otra podía mandar un mensaje en tiempo real. Algo que hoy es inimaginable pensar como en aquella época. La luz eléctrica, internet, etc. Pero ¿saben qué otra cosa inventó el ser humano? El derecho. Y ahí entramos a lo que les quiero hablar. El derecho como una invención, como algo que surge de la racionalidad de nosotros mismos. No está en la naturaleza. No hay ninguna ley que diga que el sol tiene que salir por el este y ponerse por el oeste. Ninguna ley creada por el ser humano, ninguna norma. Y si lo hubiese, no tendría ningún tipo de efectividad. ¿Sí? Yo quiero compartir, esperen, a ver cómo hacemos. Compartir. Esperen, ¿están ahí todos? ¿No se fue nadie? ¿Están ahí? A ver si puedo. Vamos a intentarlo. Compartir pantalla. A ver, esperen. Ahí que están viendo, gente. Se ve la pantalla. Ah, qué extraordinario. Bueno, esperen que voy a acomodar algunas cosas. Esperen. Vamos, presentación de diapositivas desde el principio. Ay, bueno. Ahí se ve la pantalla, ¿no? Bueno, con el apuro yo tenía un saco acá. Me lo voy a poner porque si no va a aparecer. Vamos a hacer un poco más. Ahí está. Ahora sí. Tenía preparado un saco y todo, pero con este tema de los últimos momentos. En esta evolución sucinta que hicimos de miles de millones de años de la humanidad, un poco quería transmitirles la pequeñez de nuestra propia existencia. Incluso la pequeñez de la evolución de nuestros ordenamientos jurídicos frente a la inmensidad que les acabo de mencionar. Y también quería comentarles que el derecho tiene un carácter artefactual, es un artefacto, es un invento creado por el ser humano con determinados fines que vamos a ir viendo a medida que avancemos en las clases.
Y dentro de esta invención que es el derecho, inventó la Constitución. Lo que hoy llamamos por Constitución, Carta Magna, Ley Suprema, Ley Fundamental, es una invención del hombre también, que tiene que estar al servicio, como todos los inventos, al servicio del mejoramiento, de la mejora de la calidad de vida. Esa es la propia razón de existir del Estado mismo, que hoy vamos a ver algo. Bueno, bien. Yo no sé, no estoy viendo el chat, y si no contesto no es porque soy un desconsiderado, sino porque no lo veo. Díganme si hay algo para contestar o para... ¿No hay nada? Bueno. Bien. Mi idea es, en esta clase, que es una suerte de clase introductoria, tener algunos conocimientos, los conocimientos ya los tienen, sino refrescar algunos conceptos muy básicos, muy elementales que hacen a toda nuestra organización institucional. En un curso de Derecho Constitucional no se puede no mencionar al Estado, ni su surgimiento, su evolución, sus fines, sus elementos. ¿Por qué? Y porque en gran medida el surgimiento del constitucionalismo, las constituciones escritas, por lo general, que son su manifestación más empírica, más fáctica, uno de sus objetivos, además de consagrar derechos individuales, garantías, tiene que ver con el funcionamiento del Estado, lo que llamamos Estado. Cómo se compone, cuáles son sus elementos, cuáles son sus funciones, qué hacemos con el poder, qué hacemos con el poder, cómo organizamos el ejercicio racional del poder. Porque si ustedes se ponen a pensar, desde que hubo dos personas en la Tierra, uno mandó y otro obedeció, hubo una relación de poder. La hay, la hubo y la hubo siempre. Lo que tenemos que pensar es de qué manera se ejercita de forma racional ese poder. Respetando los derechos individuales. ¿Sí? Bueno, vamos para ahí. Ahí yo les puse como una especie de... Hay muchísimo escrito sobre la palabra Estado, de cuál es su origen etimológico, de dónde proviene. Todo indicaría, o pareciera ser, que viene del latín status. Se utilizaba la palabra status para ver la situación jurídica de una persona en relación a sus derechos y obligaciones en relación a su familia, al propio Estado, a su condición de ciudadano, libre o no, pero en realidad lo que a nosotros nos interesa en este punto, en esta materia, es ver el Estado en su relación con lo político, la vinculación con la política. Y tal vez el primero que comienza a hablar del término Estado de una manera más orgánica es Maquiavelo, el famoso Maquiavelo, en su obra El Príncipe, que se edita por primera vez en 1513. Hay un sinnúmero de definiciones, sobre la palabra Estado, pero casi todas, y a partir de Max Weber en adelante, lo que tratan de vincular es al Estado con una organización política jurídica. Es decir, vamos a vivir ¿de qué forma? Organizado jurídica y políticamente de esta manera. Ahora vamos a ver en esa lenta evolución cómo se fue desarrollando, porque organización hubo siempre. Estado, o lo que hoy llamamos Estado-Nación, es muy reciente. La aparición de los Estados-Naciones en la Europa central, estamos hablando de algunos pocos siglos atrás. ¿Sí? De lo que hoy llamamos Estado, de lo que hoy consideramos un Estado. Pero eso vamos a avanzar ahora. Otros términos como nación, bueno, esto también se utiliza más con una impronta más sociológica, la nación como un grupo de seres humanos que están ligados de alguna manera por algunos lazos que hacen a su esencia, como la raza, la religión, la lengua, que pueden o no constituirse en un Estado.
¿sí? Si le falta alguno de los elementos estructurales, no será un Estado. Se dan los ejemplos típicos, como el pueblo judío antes de la creación del Estado de Israel, a mediados del siglo XX, o los gitanos, o tantos otros más. Se habla de naciones sin Estado. Y por último, otro término que sobrevuela todos estos temas es el de gobierno, que no es lo mismo que Estado, ¿sí? El Estado permanece, los gobiernos van cambiando. Esto es como los equipos de fútbol, ¿vieron que dicen? El club siempre el mismo, lo que cambian son los jugadores. Acá es algo parecido, el Estado argentino como tal, vamos a suponer que existe desde 1853 con el dictado de la Constitución. Gobiernos han pasado muchísimos, ¿sí? Por eso tomamos el gobierno como aquel conjunto de personas, de organismos compuestos por personas que llevan adelante el ejercicio del poder político o del poder estatal. Yo cuando hablaba recién sobre estas cuestiones del inicio de la humanidad, hay una cuestión que es innata en nuestra propia naturaleza. El hombre, como decía Platón, es un ser que necesita vincularse. Es una especie que logra sus objetivos uniéndose con otros. Su espíritu gregario lo lleva a reunirse con otros semejantes para lograr fines comunes. Esto es así desde que el mundo es mundo. ¿Alguien leyó en su infancia el libro de Robinson Crusoe? ¿Alguien escuchó hablar? Yo pertenezco a una generación, tampoco, mis hijas piensan que soy contemporáneo a San Martín, me lo han dicho, pero yo soy de una generación, algunos se podrán sentir identificados, hoy que hablábamos de los inventos y los avances de la tecnología, que cuando nosotros éramos chicos no había mucho, no había internet, no había televisor color. Había dos posibilidades, o ir a jugar a la vereda con los amigos, o leer. No había mucho más. No digo que sea mejor ni peor, era distinto. Y en esas lecturas yo me acuerdo haber leído un libro llamado Robinson Crusoe, que era un náufrago, un sobreviviente, que logra llegar a nado a una isla desierta y vive durante años solo, ¿no? Logró sobrevivir, se armó ahí una pequeña choza. Pero ¿qué ocurrió un día recorriendo la isla? Aparece otro ser humano. O sea, ya eran dos. ¿Y qué pasó? El Robinson Crusoe, que era el personaje de la historia, sometió, lo puso bajo sus designios a la otra persona. Por eso digo, había dos nada más. Y ya había una relación de poder. Y ya había la idea de organizarse para lograr fines comunes. Ir a pescar, conseguir el alimento, lo que sea. Ese espíritu gregario hizo que el hombre se uniera con otros y comenzara a darle formas o formatos a esa organización. Por eso, para hablar de los antecedentes del Estado, de las organizaciones preestatales antes de la existencia del Estado, nos tenemos que remontar al inicio mismo de la humanidad. ¿Sí? Pero como yo les pongo acá en la filmina, el Estado tal cual hoy lo conocemos va a surgir hace poco tiempo, siglo XIV, XV, XVI, aparecen los primeros grandes Estados-nación. Tal vez el primer ejemplo es la España unificada, bajo la figura de una sola autoridad, en este caso los Reyes Católicos, fines del siglo XV. Bien. Los estados tienen elementos estructurales. Esto lo voy a pasar muy por arriba, porque son cuestiones que ustedes ya saben, simplemente como para ir aflojando un poco y recordando algunas cuestiones. Estos elementos estructurales que yo les pongo allí, en caso de que
una organización carezca de alguno de ellos, ya no podemos hablar de Estado. No se puede hablar de un Estado sin territorio, decíamos hoy, obviamente sin población, que es su elemento demográfico, de que estamos hablando. Del poder, el Estado es una organización básicamente que ejerce poder, y además que tiene el monopolio de la fuerza pública. Fíjense, recién hablábamos que poder existió siempre, esta relación mando-obediencia siempre la hubo, pero la diferencia del poder estatal, que surge con los orígenes propios del Estado, es que ese poder se ejerce de manera imperativa. A ver, si yo bajo acá a la vereda y estaciono mi auto en un lugar donde no está habilitado, y yo digo, ¿a mí qué me importa? Yo lo estaciono igual. ¿Qué va a ocurrir? El Estado, en ese ejercicio del poder y en el monopolio de la fuerza pública, o me va a poner una multa o me va a cargar el auto, se lo va a llevar a la fuerza, lo va a enganchar y con una fuerza física me lo va a llevar. Y yo digo, y no tengo otra alternativa. Por eso el poder que ejerce el Estado es un poder total. Y les di un ejemplo menor. Así podemos poner muchísimos ejemplos. Entonces, tiene territorio en sus tres dimensiones: superficie, subsuelo y espacio aéreo. El espacio aéreo es tan territorio como nuestro suelo. Un avión que quiera atravesar nuestro espacio aéreo debe pedir autorización para hacerlo. Tenemos población, por supuesto, va de suyo. La existencia del poder político o estatal, lo que acabamos de mencionar. Gobierno, o sea, aquellas personas que ejercen efectivamente el poder, no cualquiera. Bueno, cuando nosotros hablamos de las formas de gobierno que establece nuestra Constitución, es muy precisa la Constitución. La Constitución habla de una forma de gobierno representativa y republicana. También utiliza la palabra federal allí en nuestro artículo primero. ¿Lo recuerdan? Pero casi toda la doctrina entiende que la forma federal es una forma de Estado, que tiene que ver con la distribución territorial del poder, si está concentrado o está más descentralizado, pero no con una forma de gobierno. La forma de gobierno, de acuerdo a nuestro orden constitucional, es representativa y republicana. Artículo primero y artículo 22 de nuestra Carta Magna: el pueblo no gobierna ni delibera sino a través de sus representantes. Es una ficción esto, una ficción que surge, la ficción de la representación política, pero es una ficción bien entendida desde sus orígenes. La representación política, digamos, la democracia representativa es una ficción a la que se tuvo que apelar para poder seguir adelante. Imagínense si estuviésemos con los sistemas de democracia directa de la Grecia antigua, donde todos teníamos que ir a una plaza a decidir. Todos no, en realidad no iban las mujeres, no iban los negros, no iban los esclavos, no iban los niños, no iban los extranjeros. Pero bueno, esta panacea de la democracia directa que nos han enseñado en la Grecia antigua en realidad se reducía a no más de un 10% de la población. Entonces se tuvo que apelar a estos mecanismos de representación política. Aparece con la Revolución Francesa y se consolida aún hoy, donde estos representantes no son solamente representantes de un estamento, sino del común. ¿Sí? Tenemos un diputado de nación, representa a todos los habitantes de la nación. Bien. Y la república, bueno, no vamos a ahondar, pero la res pública o la cosa pública tiene características muy específicas que la diferencian de otros sistemas como monarquías absolutistas. En nuestra historia se debatió mucho al inicio, sobre todo en los primeros años de vida independiente, si nosotros íbamos a constituir una república o en una monarquía. Y ojo, que Belgrano fue uno de los que vino, don Manuel vino a Europa con estas ideas, y en el propio Congreso de Tucumán, aquel congreso que declaró la independencia, habló muy a favor de la posibilidad de instaurar una monarquía en nuestro país. Pero bueno, si la lucha por la independencia fue para romper las cadenas con la monarquía que nos unía a España, no íbamos a unir a las cadenas a otra monarquía. Entonces, no había, digamos, hoy, diríamos, no había un plafón político para instaurar una monarquía atemperada, una monarquía constitucional, y nos volcamos por un sistema republicano
que se identifica básicamente con la división de los poderes constituidos, la división tripartita de los poderes constituidos, la responsabilidad de los funcionarios, la periodicidad de los cargos electivos, digamos. No tenemos cargos vitalicios, por lo menos los electivos. Esto hace a una república y este es el sistema que adopta nuestra Constitución. En cuanto a los fines del Estado, se podría hablar muchísimo también. Yo no quiero ser tedioso ni agobiarlos con esto, pero si nos circunscribimos a nuestro país, si ustedes van a la Constitución Nacional, esta Constitución que fue sancionada en 1853, nos da una idea de cuáles son los fines que nuestros padres fundadores se propusieron para generar este ordenamiento jurídico constitucional. Y tal vez el resumen de todos estos ideales, ¿dónde lo encontramos? En el preámbulo. Fíjense que el preámbulo, donde van los representantes de las distintas provincias, que además venían en cumplimiento de pactos anteriores, Pacto Federal, Pacto del Pilar, Acuerdo de San Nicolás. No es que de la noche a la mañana se juntaron a sancionar la Constitución, ya había un bagaje, había todo un recorrido de 40 años. Y esos representantes que acuden a Santa Fe en 1853, que venían por voluntad y elección de sus propias provincias que estaban representando, y además a cumplir pactos anteriores, dijeron, bueno, este es nuestro ideal, estos son los fines que queremos para nuestro Estado. Y ahí van a encontrar los grandes principios que nos deja el preámbulo de la Constitución Nacional. Y de estos principios, constituir la unión, afianzar la justicia, etcétera, etcétera, tal vez haya uno que resuma todos los demás. Y que tiene que ver con lo que estamos hablando de hace ya unos minutos desde que empezamos esta clase. Y es el bienestar general. ¿Qué otra cosa se puede buscar más que el bienestar general? Aunque todos vivamos un poco mejor, todos y todas, sin ningún tipo de distinción. Y esto lo vamos a ver a partir de las grandes declaraciones universales que empieza a haber en la humanidad. A partir de mediados del siglo XX, la comunidad internacional se empieza a organizar y dice, bueno, ya no es suficiente los ordenamientos jurídicos internos. Tenemos que pensar en algunos ideales comunes que sean propios o inmanentes al ser humano, cualquiera sea su condición, su raza, su sexo, su ubicación, su situación económica. Eso, tratar de estar mejor, tratar de vivir mejor. Bien. Ahí yo les puse en esta filmina el desarrollo histórico del Estado moderno, cómo se llega al Estado moderno, incluso hay alguna bibliografía ahí que subió Jimena, la doctora Jimena González, vinculado a esto, a cómo se da esta evolución, a cómo llegamos al Estado moderno. Como les decía hace un rato, la forma de organización jurídica política que hoy conocemos como Estado es relativamente nueva o reciente. Lo primero que aparece es el Estado absolutista, típico de las monarquías del siglo XV, XVI, XVII, donde había una concentración absoluta del poder en manos del rey. Tanto es así que el rey era la autoridad máxima, suprema, y además, si indagamos sobre las teorías que justificaban ese poder, eran teorías de carácter divino. O sea, ¿quién le otorgaba el poder al monarca? Dios, no el pueblo. Por lo tanto, el monarca solamente debería rendir cuentas a su poderdante, a quien le otorgó ese poder, que era Dios.
Esto va a tener también una evolución, esta teoría, porque en realidad hubo un jesuita, el padre Francisco Suárez, que fue tal vez el primero que va a encender esta mecha digamos, de interpelar esta idea tan anacrónica de que una persona nos manda por carácter divino, porque Dios le dio el poder y se acabó. Y encima, ese poder era vitalicio, por supuesto, y tenía carácter hereditario. O sea, se pasaba de generación en generación. ¿Sí? Le decía al padre Francisco Suárez en sus teorías, en sus estudios, diseñó una forma de razonar que me parece sumamente interesante para la época. Él decía, bueno, supongamos que el poder efectivamente provenga de Dios, que tenga un carácter divino, pero ojo, Dios no le da el poder directamente al gobernante, primero se lo da al pueblo. Fíjense que no es una cuestión menor lo que estoy diciendo. Dios, digamos, sigamos con la teoría divina del poder, Dios es quien otorga el poder por gracia divina, pero no directamente al gobernante, se lo da al pueblo, que es su verdadero titular. Y el pueblo, a través de una suerte de contrato social o pseudo contrato, va a delegar ese poder, esa soberanía en el gobernante. Y esto trastocó todo. Esta cuestión ya modificó todo, porque si el titular de esa soberanía, de ese poder, es el pueblo, y lo delega, así como lo delega, también lo puede recuperar. Y entra en crisis las teorías absolutistas del poder. Pero bueno, esto fue muy lento, esta evolución. Digamos que durante este tiempo el Estado absolutista, obviamente no había separación de poderes, no había reconocimiento de derechos individuales, los gobernados no eran ciudadanos, sino eran súbditos, el rey no se podía equivocar. Imagínense ustedes, porque en una época se me ocurrió investigar esto. ¿Saben cuándo fue la primera vez que un rey de España pisó suelo americano? Pisó, digamos que puso los pies en el suelo americano. ¿Alguien se le ocurre, se anima a decir? No hace más de 40 años. No hace más de 40 años. 40, en el año 70 y pico. El rey Juan Carlos I de España se dignó por primera vez en todas las casas reinantes que tuvieron en España, venir físicamente a sus colonias, que las dominaba y las gobernaba a miles y miles de kilómetros. Fue a República Dominicana. Estuvo unas pocas horas y de allí se fue a Washington. Así era el Estado absolutista. Así fue el Estado absolutista. Pero esto va a cambiar. ¿Y cuándo cambia? Y fundamentalmente finales del siglo XVIII, con las grandes revoluciones. Centrémonos en la Revolución Francesa de 1789, en la Revolución Norteamericana de 1776. Ahí cambia el antiguo régimen. En el caso de Francia, de manera violenta. Era romper con el antiguo régimen. Y surge la Declaración de los Derechos y Deberes del Ciudadano como un instrumento que al día de hoy sigue llamando la atención en cuanto a la consagración de derechos más elementales que hacen a la dignidad de cualquier persona. Había que cambiar, se cambia y surge lo que hoy conocemos como el Estado liberal, el Estado moderno. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos la evolución del constitucionalismo, pero el surgimiento del Estado liberal, los Estados liberales en Europa, tienen que ver con esto, tienen que ver con las ideas surgidas de la Revolución Francesa
y fundamentalmente la organización constitucional norteamericana, que se va a diseminar por todo el mundo. Bueno, en este tipo de Estado liberal, hay una cosa que también hay que decirla, se encamina a un tipo de Estado que interviene muy poco. ¿Sí? También se llaman estados gendarmes, se lo han llamado porque tenían que cuidar que no sea atacado por un ejército extranjero y manejar mínimamente el orden interno. Obviamente había ciertas garantías y ciertos derechos que comienzan a consagrarse, pero tenían que ver más con lo que hablamos también derechos de primera generación, digamos, la libertad de expresarse, el derecho a la propiedad, el derecho a entrar y salir, permanecer del territorio. Es lo que nosotros llamamos las primeras garantías individuales, frente a un Estado que no era un Estado prestacional, no era un Estado que asumía compromisos de carácter prestacional, sino que era un Estado que no molestaba, por así decirlo, y dejaba librado a las leyes del mercado muchas de sus regulaciones, diría la totalidad. Eso fue el Estado liberal surgido fines del siglo XVIII. Ese es el tipo de Estado que va a identificar esta época histórica. En esta evolución, que pasamos de un Estado absolutista a un Estado liberal, los destinos de la humanidad hicieron que se llegara a un estado que se lo conoce como estado de bienestar, estado social, welfare state en inglés. Se llegó a esta conclusión: el Estado liberal que acabamos de ver recién, tenía una obstinación que era defender y garantizar libertades individuales. Y en esta obstinación generaba verdaderas injusticias. Pensemos, por ejemplo, en el ámbito laboral, ¿no? Por poner un ejemplo. Si yo dejo librado a las leyes del mercado, en una relación entre un obrero y un patrón, y yo Estado digo, no me meto, la libertad es libre, digamos, no resiste análisis quién va a triunfar en esa puja. ¿Sí? Y si un operario tiene un accidente laboral y que ya no puede trabajar, y bueno, que se arregle, qué sé yo, problema de él. Y si tiene cierta edad y no puede trabajar porque tiene sus achaques, bueno, que se arregle. Entonces, ahí comenzaron a darse cuenta que el Estado no solamente debía garantizar ciertas libertades individuales, sino que tenía que contemplar situaciones de vulnerabilidad, contingencias que tiene un ser humano a lo largo de su vida, y además grupos especialmente desaventajados, niños, mujeres durante mucho tiempo, discapacitados, gente, o sea, hay grupos humanos que no son alcanzados por el mercado. Al mercado no le importa eso, no le interesa. Y después vamos a profundizar sobre esto cuando veamos el constitucionalismo social, porque todo esto que estoy hablando de la evolución de los estados se ve reflejado en el andamiaje jurídico constitucional que le da sustento. Para un estado liberal hubo constituciones liberales. Para los estados de bienestar existieron constituciones con neto corte social. Y para estados neoliberales, como lo que vamos a ver ahora, también hubo constituciones neoliberales. Ahí yo le puse, no sé si se ven, dos fotos. Una a la derecha, ¿saben quién es? La mujer que está a la derecha, la dama de hierro. Margaret Thatcher. Sí, señora. Y acá, a ver, yo me lo tapo. Y el otro lado que les puse. También Margaret Thatcher. ¿Y quién más? Reagan, Reagan, Thatcher. Sí, señora. Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos, y Margaret Thatcher, porque tal vez, bueno, Margaret Thatcher nos resulta más conocida a los argentinos. La dama de hierro que llevó adelante la decisión política de la guerra con Malvinas. La guerra de Malvinas
la primer ministra era Margaret Thatcher, la dama de hierro, y se sostiene, yo no soy un conocedor de la política inglesa, pero algunos sostienen que Margaret Thatcher necesitaba algún tipo de shock, ¿no?, político para poder ser reelecta. Y le vino como anillo al dedo que algunos desvariados que estaban ejercitando el poder acá de manera ilegítima, se le ocurriera reivindicar a través de la fuerza las Islas Malvinas. Esto se juntó el hambre y la gana de comer. Y Margaret Thatcher, como primer ministra inglesa, llevó adelante todo. Ustedes saben que y esto pasa en cualquier orden de la vida, cuando uno se siente atacado por un extraño, se unen los propios. Muchas veces es así. Se mete alguien con alguien de nuestra familia, por más que nos peleemos entre nosotros, ahí nos abroquelamos, ¿no? Hay una cuestión natural. Frente a un ataque injusto externo, internamente nos unimos. Y Margaret Thatcher le vino bien y bueno, mandó a hundir el Ara General Belgrano, que era un crucero que estaba fuera de la zona de exclusión, que se llevó la mitad de las víctimas de Malvinas, fue personal de la Armada que estaba en un crucero en el Ara General Belgrano. Bueno, ese es otro tema. Pero puse estas imágenes porque tanto Thatcher como Reagan son de alguna forma las figuras más emblemáticas del neoliberalismo. Cuando uno habla de neo es una vuelta, neoclasicismo, volver a lo clásico. El neoliberalismo es una vuelta al liberalismo. Es decir, bueno, de un estado liberal nos fuimos a un estado de bienestar, pero el estado de bienestar es un estado bobo, grande, intervencionista. Nosotros tenemos que achicar ese estado, hacerlo más eficiente. Debemos privatizar las empresas estatales, flexibilizar las relaciones laborales. Todo esto va a generar un mayor dinamismo. Y los que quedan excluidos, y bueno, ¿qué va a hacer? Como decían en mi barrio, ajo y agua. A joderse, a aguantarse y a joderse. Ese fue el Estado neoliberal que nosotros acá en Argentina tuvimos algún tipo de reminiscencia de ese Estado. No podemos dejar de mencionar lo que fue la década del 90, donde hubo una retracción en muchos aspectos donde el Estado intervenía. Están sus detractores, están sus defensores. Lo concreto es que Argentina entró en esa variante, se privatizaron empresas públicas, se flexibilizaron las relaciones laborales, bueno, en fin. Y si uno se pone a pensar, y permítanme que reflexiones con ustedes, desde hace un tiempo se viene hablando de la globalización, ¿no?, como un fenómeno que ha cambiado también el mundo. Fíjense si estamos globalizados o no, y que estamos todos arriba de un barco chiquitito así en el medio del mar, y que nadie se salva solo. Que todavía aún no sabemos bien cómo fue, si un murciélago, si no sé qué, una ciudadana china que viajó a Londres. Miren lo que estamos viviendo. Una pandemia ecuménica, el mundo afectado, las economías paradas, miles, millones de fallecidos. Es así. Hoy en día el Estado, porque quiero cerrar la idea, los Estados-naciones que acabamos de ver en este íter, en este recorrido histórico, y hoy no tienen la preponderancia que tuvieron en su surgimiento, o en el caso de los Estados benefactores. Hoy en día tenemos grandes corporaciones internacionales que no distinguen, es lo mismo, Estado, no Estado. Por eso se habla de posmodernidad, globalización, organismos financieros multinacionales que manejan el dinero del mundo. O sea,
nosotros seguimos estudiando el Estado como el gran actor, y hoy no sé, y el gobierno, y los gobiernos que forman parte del Estado, no sé hasta qué punto tienen la posibilidad de tomar verdaderas decisiones en el ámbito de sus competencias. Este gobierno, el anterior, sí, se cumplieron todas las metodologías, fueron elegidos por voto popular, era el jefe de las Fuerzas Armadas, dirigía la administración. Ahora, hay cosas que obviamente nos exceden. Bueno, a ver qué hora estamos. 11:15. Hasta acá, ¿cómo vamos, gente? Aunque sea una señal de vida, para decir que no estoy hablando solo. Bien, bien. Vamos bien. Muy ¿Y bien. Jimena, estás ahí todavía o no? Sí, creo que está, la doctora. Estoy acá. Gracias por acompañarme en este primer encuentro. Sí, sí. Qué genial, qué genial. Bueno, yo había preparado, pero esto lo podemos pasar medio por alto. Vamos a ser muy esquemático con esto porque hace la formación integral. Insisto, esto es una materia propedéutica, esta es una materia introductoria. Acá podemos ver algunas cuestiones y vamos a ver algunas cuestiones del orden de lo fáctico, pero tiene un gran componente teórico. ¿Sí? Y tal vez no sea de las más divertidas, seguramente no lo sea, pero créanme que cualquier decisión que ustedes tomen en el ámbito de su competencia, en cualquier orden del Estado, directa o indirectamente, remite a alguna de las cuestiones que estamos viendo acá. Y remite al ordenamiento constitucional sin ninguna duda. Esta materia se llama Derecho Constitucional y Derechos Humanos, por lo tanto me pareció que dedicarle solamente un par de minutos a lo que es la ciencia del derecho constitucional. Obviamente, al igual que la palabra constitución, al igual que la palabra derecho, al igual que la palabra Estado, que son aparte, tienen la idea están imbuidas en una polisemia, digamos, que tienen varias definiciones y varios significados. El derecho constitucional también es difícil encontrar una sola definición, pero yo algo comenté, digamos, el derecho constitucional surge con el constitucionalismo, surge con los primeros estados-naciones, y básicamente el objetivo del derecho constitucional es prácticamente el mismo objetivo que el constitucionalismo. Y está, por un lado, la limitación al poder, la organización del aparato estatal, y por otro lado, los seres humanos, los habitantes, los ciudadanos, y sus derechos, sus garantías. Y si ustedes se ponen a pensar, todas las constituciones del mundo van a seguir estos lineamientos, una parte dogmática y una parte orgánica. En la llamada parte dogmática, justamente están los Bill of Rights, el conjunto de derechos y garantías que tienen los súbditos que pasaron a ser ciudadanos en el Estado constitucional de derecho. Y por otro lado, la organización del Estado y sus poderes, sus funciones, sus atribuciones, sus competencias. Si nosotros nos circunscribimos a nuestro país, la doctrina clásica, histórica, y tal vez aparece así como un emblema, Joaquín B. González, que entre otras cosas fue el fundador de la Universidad de La Plata, la universidad donde yo me desempeño. Él era los bifes, cortito de los bifes. ¿Qué es el derecho constitucional? La disciplina jurídica que estudia las constituciones. Punto. Así lo deja entrever en su manual de fin del siglo XIX. Obviamente, en la evolución de la doctrina, no podemos concebir que el derecho constitucional sea el estudio literal y exegético de las disposiciones de una constitución. Es mucho más que eso. Muchísimo más que eso. No se limita al estudio de las disposiciones del texto constitucional. Se fueron ampliando, se fueron agregando todo el sistema de normas, de principios, de valores
incluso que hacen a nuestra organización. Yo ahí puse algunos ejemplos, ¿no? Derechos humanos, que vamos a ver algunas cuestiones aquí en esta materia. El derecho parlamentario, tiene que ver con el funcionamiento de los órganos legislativos. El derecho judicial o de la judicatura, que también forma parte del derecho constitucional. El derecho procesal constitucional. Sagüe es uno de los grandes impulsores de esta idea. El derecho electoral, todo lo que tiene que ver con el derecho electoral. El derecho público provincial, y también habría que agregarle municipal, de extendidísima trayectoria en nuestro país, integra el derecho constitucional. El derecho ambiental, ni hablar. El derecho constitucional económico, y podríamos seguir, es mucho más que el análisis exegético de una disposición constitucional. Fíjense qué riqueza que tenemos en esta disciplina. Hay un profesor de la Facultad de la UBA, que es el maestro Gustavo Ferreira, a quien yo aprecio en lo personal y en lo académico, que escuchando sus clases, él repetía, cuando hablaba del derecho constitucional, él decía que si nosotros tuviésemos que comparar el ordenamiento jurídico con un árbol, dice, bueno, la Constitución sería las raíces. La Constitución, el texto constitucional, sin duda, las raíces de ese árbol. Pero el tronco sobre el cual se asienta todo lo demás es el derecho constitucional. El tronco de ese árbol es el derecho constitucional y las distintas ramas y los brotes verdes que van saliendo de ese árbol son las distintas disciplinas que hacen al conocimiento jurídico. Civil, penal, administrativo, todo lo que se les pueda ocurrir a ustedes. Insume, se nutre de la savia que le otorga ese tronco de ese árbol. Bien. ¿Alguien quiere agregar algo de lo que vengo hablando hasta ahora, que llevo bastante tiempo hablando? ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Decirme, mire, profesor, yo no estoy de acuerdo con esto, o sí estoy de acuerdo. Una vez, cuando terminé de dar una cursada en la facultad, daba una instancia de devolución, ¿no? Del alumnado que diga. Y una vez me acuerdo de un chico jovencito, dijo, yo quiero decir algo. Sí, si algún día soy profesor, nunca quisiera ser como usted, me dijo. Yo, yo me quedé un poco, está bien, digo, yo se lo respeto, lo que sí le pido es que me dé algún fundamento, que me motive el acto, que me motive su decisión, y la verdad no supo, honestamente no supo fundamentarlo, pero bueno, no le había causado una buena impresión. Cuando uno abre el juego, tiene que someterse a los designios, a las opiniones, por eso siéntanse en libertad para comentar, opinar, enriquecer las cosas que estoy diciendo con sus experiencias. A veces ocurre que escuchar hasta el mismo timbre de voz mucho tiempo puede llegar a ser monótono. La idea no es divertirlo, porque para divertirlo no tengo esa capacidad que tienen los artistas. Pero sí, por lo menos, sí, ¿quién habla? ¿Quién es yo? Manuela Bueno, Pesúa, no tengo cámara, perdón, pero sí micrófono. Manuela, acá veo que me ¿Qué tal? aparece. Sí, es un gusto escucharla. Buenos días. Yo, ¿Nos puede decir de dónde es usted, aunque sea buen así nos vamos a día. conocer? Yo soy de La Plata también. Uy, ¿no nos habremos cruzado en algún lugar? Seguramente, La Plata nos ¿Y conocemos dónde, todos, pero bueno. y dónde trabaja usted, Manuela? Yo trabajo en la unidad de información financiera. Muy bien, muy bien. Eh, ¿Y Quería qué nos hacerle quería una decir? consulta. Sí, No, quería consultarle, ¿en qué momento de la historia se habló conceptualmente por primera vez sobre derechos humanos?
Porque seguramente ya se Uh, venía hablando, lo que pasa que no se sabía por ahí que eso era derechos humanos. Me refiero a que al concepto, Está concretamente. muy bien, está muy bien, y le pido que lo razonemos juntos entre todos. Bien. En realidad, si nos ponemos a pensar, recién hablábamos del surgimiento de los primeros estados nacionales y el constitucionalismo liberal, comienza a hablar de derechos individuales, podemos decir que ahí están los orígenes, pero no se hablaba de derechos humanos, ¿no? El derecho a ejercer la industria lícita, el derecho a trabajar, a expresar libremente mis ideas, el derecho a la integridad física, a la igualdad, a la libertad. Esos son los orígenes, sin ninguna duda, cuando se empieza a plasmar en documentos escritos. Ahora, no se utiliza la palabra derechos humanos, human rights, en inglés. Yo diría que en esta lenta evolución, los primeros documentos internacionales de carácter general, pensemos en la Constitución de Naciones Unidas, en la Carta de las Naciones Unidas, recién nos estamos situando en mediados del siglo XIX, 1948, 1949, cuando concluye, Posguerra. exacto, cuando concluye la llamada Segunda Guerra Mundial, donde dijeron, bueno, muchachos, paremos la pelota, esto nos vamos a destruir. O sea, el ataque de Hiroshima y Nagasaki, las bombas atómicas en Japón, ahí se tomó real conciencia de que nos vamos a destruir a nosotros mismos. O sea, no, esto tiene que tener un fin. Tenemos que, y va de la mano con lo que hablábamos recién del mundo globalizado, pero más que globalizado, interdependiente, y lo que ocurre en cualquier país del mundo tiene una incidencia directa en nosotros. Y nosotros, que somos un país tercermundista y en las grandes potencias, ¿o ustedes se piensan que los problemas que se dan en Angola, en Bangladesh, en algunos países, no solamente de África, sino de Asia, no generan problemas gravísimos en la sociedad francesa con las migraciones ilegales, los senegaleses en todas partes del mundo, que tratan de llegar en bote, nadando, o sea, no podemos vivir en un gran country, no se puede. La humanidad no es un country. ¿Se entiende? Entonces, ahí las potencias del mundo, que aparte fueron las vencedoras, esto hay que decirlo, dijeron, bueno, vamos a organizarnos, vamos a generar, por lo menos en el plano normativo, algunas cuestiones que hacen a la humanidad. Y ahí se comienza a hablar de derechos humanos. Mire, yo tuve la oportunidad hace, no sé, con esto de la pandemia ya uno va perdiendo la noción del tiempo. El 2020 se nos pasó, creo que fue en el 2019. Tuve la oportunidad de hablar y entrevistarlo a Luigi Ferraioli, que es tal vez uno de los juristas vivos en el mundo de mayor trascendencia. Y hablando con Luigi Ferraioli, hablaba en un castellano medio cocoliche, pero se lo entendía bien, yo le pregunté por este tema de la sobreabundancia de disposiciones, cartas, declaraciones, tratados internacionales, que en el plano normativo, ya desde antes, pero vamos a tomar fin de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a hablar de derechos humanos, como preguntaba recién Manuela, y me dio una mirada muy desoladora. Yo la verdad que me dijo algo así como que no servían de nada. Que la norma, por la norma misma, no tiene mayor incidencia. Que tiene que haber otras. La norma es necesaria, pero no suficiente. ¿Sí? No suficiente. Con la norma sola no se termina el hambre en el mundo, ni la injusticia, ni las arbitrariedades. No, no. Tiene que sumarse otras cosas.
Bueno, no sé si contesté en algo su pregunta, Manuela, pero ha sido un gusto conocerla. ¿Alguna otra pregunta que me quieran hacer? No solamente pregunta, porque no solamente pregunta, gente, también puede ser una opinión enriquecedora o no importa. Una pregunta Sí, ¿con quién acá. tengo el gusto Sí, de hablar? ¿Quién José es? Bonafina. ¿Qué Acá, no tal, sé si se José? me ve. Buen Sí, día. José, buenos días. ¿Cómo le va? Gracias por estar ahí presente. Y aparte lo veo con corbata, ni yo estoy con corbata. Estoy acá en el trabajo. ¿Y dónde trabajas, José? Dirección de sumarios de Cancillería. Ah, qué interesante. ¿A muchos Sí. sumariados tenemos? No. Pese a Gaspo alguno que otro, pero es reservado, así que. No estoy pidiendo información Chiste, reservada. chiste, No, chiste. no, no. Nada, está retomando la cosa con el fin de los ¿Y plazos y usted está la rueda en este vuelve. momento, en el Palacio San Martín? Enfrente, en el edificio de Esmeralda 1212. Qué lugares lindos esos. Sí. Bueno, tengo gente amiga y muy cercana que está con funciones de alto nivel en Cancillería, así que voy a tratar de ser muy cuidadoso con todo lo que diga. Lo escucho, José. ¿Quién nos quiere comentar? Eh, Una pregunta, simplemente mencionaste lo de las constituciones sociales, se me vino a la cabeza el ejemplo que siempre se da, República de Weimar y la de México, y mencionaste lo de constituciones de corte más neoliberal. Quisiera saber por ahí qué constitución tenía algún enfoque así de ese estilo, imagino en esa época. Sí, O sea, a ver, igual mi idea era verlo un poquito más adelante porque vamos a avanzar sobre las distintas etapas ok. de constitucionalismo. No, pero está bien, porque así yo tampoco me aburro yo mismo de escucharme. Eh, la etapa del neoconstitucionalismo, hay quienes, y puede ser, yo en alguna forma me inclino a pensar eso, nuestra propia constitución del año 94, si bien, ojo, si bien tiene algunas cuestiones que después, si quieren, vamos a hablar de la incorporación de los tratados internacionales, obviamente defensa de los derechos del consumidor, usuario, medio ambiente, tiene algunas cuestiones, dejó mucha impronta liberal, ¿no? Imagínense ustedes que teníamos un artículo solo para el derecho de propiedad y quedaron muchas cosas por fuera, pero en realidad, y esto es otro debate, es decir, las constituciones. Yo en algún momento lo había buscado, no sé si lo tengo acá en el PowerPoint. ¿Las constituciones tienen que decir mucho o tienen que decir poco? A ver, nos asegura, ¿saben? La constitución norteamericana, la primera, bueno, la única que aún está vigente, de 1787, tenía 7 artículos. 7. Eso nos da la seguridad de que va a ser un buen texto constitucional. No sé. Pero hay otras constituciones que tienen 300 artículos, miles de palabras, y tampoco nos aseguran nada. Pero respondiendo un poco a su pregunta, que igual lo vamos a ver más adelante, yo creo que la Constitución Argentina de 1994 claramente se marca dentro de un esquema neoliberal, para mí. Okay. Bueno, ¿alguna otra reflexión, pregunta, consulta? Doctor. ¿Sí, quién es? Silvia Pérez. No la veo, No, Silvia. ¿O será mi acá. computadora? ¿No? ¿Dónde, Silvia? Bueno, no importa. Yo no la veo, pero la escucho. Usted había mencionado dentro del derecho constitucional las varias ramas del derecho, como ser el derecho ambiental, una de las ramas. Podría ser también el derecho administrativo, ¿no? Sin ninguna duda. Okay. El derecho, pero sin ninguna duda, el derecho administrativo es el derecho procesal constitucional, digamos. Claro. Sí. Sin ninguna duda. A su pregunta la respuesta es por supuesto. Tal vez omití decirlo, pero di algunos ejemplos. Derecho administrativo, yo no soy administrativista, pero... Guillermo, acá, Jimena, ¿cómo estás? Hay quienes dicen, hay algunos administrativistas
puros, digamos, como por ejemplo el doctor Balbín, que dicen que el derecho administrativo es el derecho constitucional concretizado. Como, sí, tal cual. Como bajado, Sí. ¿no? Un poco también a algunas cuestiones de las diarias, ¿no? Bueno, de todos los que son abogados del Estado y es como por ahí verlo en lo concreto. ¿No? Bueno, es una breve acotación y chiste entre los que hacen más administrativo, ¿o no? Sí, bueno, yo agradezco. Igual ustedes son todos administrativistas, los admiro, hacen cosas concretas, como dijiste, el derecho constitucional concretizado, y yo hago divagues, digo generalidades. Pero ¿saben qué? En la tarea docente me he dado cuenta, y esto permítanme que les hable desde lo autorreferencial. Vamos a ver quién le hace más cosquilla a los poderosos. No, sin lugar a dudas. A ver, yo lo que le digo a mis alumnos siempre, porque soy docente hace muchos años, a usted le puede gustar una de mis clases, no le puede gustar, la pueden criticar, les puede... Ahora, lo que no quisiera que puede ocurrir, es que no les haya pasado nada. Eso es lo peor que me puede pasar a mí. Fuiste a ver una película así, ¿qué te pareció? Algo les tengo que transmitir, en algo los tengo que modificar, mínimamente, no van a cambiar su vida a partir de esta clase. No pretendo eso, pero sí tengo que modificar en algo, les tengo que transmitir algún valor, más allá de los conceptos, porque los conceptos los saben, estoy hablando con colegas. Miren, yo he tenido la posibilidad de estudiar hace muchos años en España, y yo presto mucha atención a los profesores que he tenido a lo largo de mi vida. Algunos los recuerdo aún hoy con muchísimo afecto, y que me han marcado. Perdón, pido disculpas a estos cambios, la gente de edad como yo, estos cambios de temperatura que pasamos de golpe a invierno, y hoy creo que va a ser como 28 grados de vuelta, nos afectan la garganta. Les decía, hay profesores, todos tenemos a lo largo de nuestra vida académica, profesores, profesoras que nos han dejado una huella o no, que nos han indicado un camino aún sin proponérselo. Digo, bueno, a mí me pasó, por ejemplo, cuando empecé la facultad hace muchos años, yo fui a cursar una materia que se llamaba Historia Constitucional, que aún está en la carrera. Claro, fue una de mis primeras materias. Yo la cursé, pero quedé tan impactado con ese profesor. Me generó algo que movió mis cimientos, que yo aprobé y seguí yendo. Era a las 8 de la mañana, y yo me levantaba, iba igual. Hasta que un día me dijo, Moreno, escúcheme una cosa. Usted ya aprobó la materia, no, si a usted no le molesta, yo. Quiso el destino que hoy ocupara su lugar. Hoy estoy como titular, ya han pasado ya casi 30 años, y hoy ocupo la titularidad de esa cátedra. Y yo estoy seguro que algo, y mucho tuvo que ver ese profesor, que sin proponérselo, me generó algún espíritu crítico, alguna idea de valoración que me hizo tener una concepción del derecho, de la vida y de mi profesión. Yo no me propongo eso, ni mucho menos, y en ustedes ni hablar, por supuesto, no me propongo eso. Pero sí lo que me propongo es generar un espíritu crítico y conmover, modificar en algo. ¿Sí? Bueno, hecha esta confesión, vamos a ver qué podemos decir ahora. Buen día, doctor Moreno. Yo me quedé... ¿Con quién te gustó hablar? Porque a mí me pasa que yo al compartir pantalla no sé quién me está hablando. Tendría que dejar de compartir pantalla y ahí se le agranda la carita de la persona que toma el micrófono. Buen día, Evangelina Noblía soy.
Bueno, Angelina, díganos de dónde está usted en este momento, si nos puede decir. Yo estoy en Cava, hoy día home office, soy secretaria de instrucción de la Dirección de Sumarios del Ministerio de Desarrollo Productivo. Tenemos otra sabuesa de sumarios. Está muy bien, está muy bien. ¿Y qué nos quería comentar? Bueno, realmente lo que me quedó así como rebotando era que usted nos comentaba que todo había empezado con el tema de la agricultura, y digo, esto de que el hombre descubrió que sembraba, que salía, que se autoabastecía, digo, parece que era algo como tan fácil, ¿no? Que como que no necesitaba tanta protección, porque digo, al día de hoy no noto que el sistema sea tan protectorio en cuanto a lo que es la agricultura en sí, ¿no? A lo que es nuestra cultura. Como que desmerecemos un poco eso que era nuestro principio, ¿no? De abastecimiento. Y bueno, me quedé pensando mucho en eso, me movilizó mucho en eso usted, pensar que algo que a veces parece que se reproduce de una forma tan fácil, no le damos el especial cuidado, ¿no es cierto? Sí, Noelia, comparto 100% su visión. Mira, Argentina, por sus características físicas, climáticas, puede producir alimento para 400 millones de personas. A ver si nos entendemos. Tiene capacidad y produce, de hecho, produce alimento para 400 millones de personas, 10 veces más su población. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos en una situación? Bueno, ya ahí no tiene que ver con la agricultura, no tiene que ver, tiene que ver con otras cosas que tal vez por ahí excedan los límites de este encuentro. De este encuentro, sí. Yo también me lo replanteo permanentemente esto, Evangelina. Y no encuentro respuestas. O sea, sí las encuentro, pero las grandes revoluciones comienzan por uno mismo. O sea, el efecto hormiga. Claro, sí. Pienso que si cada uno va tomando conciencia desde su lugar, se puede contagiar la conciencia. Sí, como una linda peste. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Argentina es un país que, bueno, ya vamos a tener oportunidad de hablar de su desarrollo histórico vinculado a su constitucionalismo, pero la evolución del constitucionalismo va de la mano de los factores reales de poder de una sociedad. Y, no sé, está bien. Hoy en día estamos como bajo la bruma, nubilados por lo que está pasando con el COVID. Hoy de la mañana escuchaba que se van a endurecer las medidas. Yo, honestamente, no sé cuál es el límite de tolerancia de la sociedad, de la economía, pero por lo menos acá en la Ciudad de La Plata, donde estoy yo, no hay ningún tipo de cuidado, muy poco. No, la gente se ha distendido y hay que ver qué va a pasar, si se puede resistir de un punto de vista político y de un punto de vista de la idiosincrasia de la sociedad. Pero bueno, eso lo iremos viendo. Gracias por su intervención, me pareció muy atinada, Angelina, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir cerrando. Yo quiero consultar qué más había preparado para hablar con ustedes hoy, honestamente. Bueno, toda la evolución del constitucionalismo, esto es un tema que nos lleva un tiempo. En realidad, voy a decir dos cosas breves, así terminamos 5 minutos antes la clase del horario. Hay una cosa que no quisiera olvidarme, gente. El jueves, hoy fue sin querer, hoy fue una situación inesperada, sobreveniente, que se me apagó la computadora. No pasa nunca, hoy pasó.
e ingresé unos 15, 20 minutos más tarde. Ahora bien, el jueves, que es otro día que nos tenemos que encontrar aquí en este mismo espacio, también voy a entrar más tarde, voy a entrar como media hora más tarde, porque me surgió un compromiso que no lo puedo postergar y estoy acomodando las cosas como para estar 10:30 con ustedes acá. Por favor, recuérdenlo eso. Yo igual lo voy a repetir ahora antes de despedirnos, que el jueves voy a ingresar 30 minutos más tarde. Eso no significa que no esté. Voy a estar a las 10:30 con las mismas ganas y con las mismas energías que pongo siempre cuando doy una clase. Lo que ocurre es que voy a empezar a las 10:30. Porque tengo otra charla al mismo tiempo que estoy acomodando para empezar allá, dejar a otra persona y venir acá. El constitucionalismo es un proceso histórico-político, que va a surgir en el siglo XVIII y que como finalidad primaria tuvo el dictado de ciertos documentos, hoy diríamos la Constitución, con algunas características propias. En su aspecto formal, era un documento legal, escrito, único, y además con carácter supremo. Después vamos a hablar del principio de supremacía. Y en cuanto al contenido, un poco repetimos lo que hablábamos recién. Estructurar el Estado y garantizar o plasmar determinados derechos conforme a la ideología imperante en aquella época, que era el liberalismo. Así comienza el constitucionalismo. Diría yo que de manera concomitante con los estados liberales, porque justamente el constitucionalismo, que llamamos constitucionalismo liberal, que es la primera etapa, a ver si es la próxima etapa. Fíjense, este proceso histórico, que tiene distintas etapas, yo ahí creo que puse 6 etapas. La etapa de los antecedentes, que abarca del momento que estamos hablando recién, que les dije, siglo XVIII, para atrás, toda la humanidad, toda la historia de la humanidad. Porque siempre hubo un intento de regular, de organizar esa convivencia. A medida que avanzó el tiempo, hubo documentos más emblemáticos, Código de Hammurabi en la antigüedad, los fueros españoles durante la Edad Media, la Carta Magna de 1215 y tantos otros documentos. Pero todo eso tenemos que pensarlo como antecedentes del constitucionalismo. El constitucionalismo comienza con el constitucionalismo liberal, clásico, que hablábamos recién, que ahí lo puse como número 2. Surge en el siglo XVIII con estas grandes revoluciones y dan cimiento o organizan al Estado constitucional. Viene a dar por tierra a los estados absolutistas, protege los derechos individuales. Luego se pasa una etapa de difusión del constitucionalismo liberal, que abarca prácticamente todo el siglo XIX. Comienza a diseminarse por todas las naciones del mundo la idea de la necesidad de tener un documento escrito, supremo, la Constitución. ¿Sí? Dentro de este esquema aparece nuestra propia Constitución en 1853 y los 2 intentos anteriores que no lograron a buen puerto, la Constitución de 1819 y la Constitución de 1826, que se sanciona durante la época de Rivadavia. Se insertan dentro de esto que conocemos como la difusión del constitucionalismo liberal. Luego pasamos a una cuarta etapa que se la conoce como crisis del constitucionalismo liberal. ¿Sí? La crisis. Y que se identifica con un periodo que se da a principios del siglo XX, pero fundamentalmente en el periodo entre guerras. Entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial van a surgir algunos regímenes totalitarios en Europa Central, que algunos lo ven como un retroceso de los postulados del constitucionalismo, que justamente lo que buscaba el constitucionalismo clásico era el principio de la libertad del hombre,
sus derechos, sus garantías, la libertad de expresarse, bueno, todo eso con los regímenes totalitarios que comienzan a surgir en Europa durante la primera mitad del siglo XX, obviamente se contrapone a estos postulados, a estos principios. Ahí yo puse algunas fotitos ilustrativas, a ver si las veo, sí, que tienen que ver, bueno, el primero no hace falta ni mencionarlo, es el nacionalsocialismo de Hitler en Alemania, lo que fue Alemania, luego se va a expandir por el resto de Europa. Y fíjense qué extraordinario, Hitler tuvo también todo un derecho que sustentó sus decisiones, un derecho nazi. Y este derecho nazi ha tenido cosas increíbles. Por ejemplo, les comento una cosa al pasar. Ustedes saben que Hitler era un amante de los animales. ¿Ustedes saben eso? Era vegetariano. Y tenía una devoción por los animales, por los perros, por los gatos. A tal punto llegó esto, que él tenía una preocupación extrema de qué ocurría con las mascotas de las familias que eran llevadas al campo de concentración y a los centros de exterminio. Dice, ¿qué vamos a hacer con esas mascotas? Y se sancionó toda una normativa de protección de esas mascotas, increíblemente. Ahora, los postulados del constitucionalismo al retrete, a la basura. Eso mismo se puede reproducir en el falangismo español. Ahí tenemos la figura del general Francisco Franco, el generalísimo, al lado de Hitler. Pero el caso de Franco, que también instaura una dictadura, va a durar mientras dure con vida, porque estuvo desde la década del 30, finalizaciones de la década del 30, en 1936 empieza la Guerra Civil Española, donde va a triunfar Franco frente a los republicanos, pero se extiende hasta 1975, 30 años más que estuvo en el poder, hasta el día que falleció. Y ahí España empieza una etapa de transición democrática que va del 75 al 78, donde finalmente se sanciona una constitución, en 1978, la Constitución Española, que es una constitución muy estudiada, donde obviamente intenta desterrar todo vestigio de dictadura que habían tenido que sobrellevar durante tantos años. Bueno, y hay otros casos más con Portugal, bueno, Benito Mussolini en Italia, que algunos autores hablan de una crisis del constitucionalismo. Pero esto va a ir cambiando, porque salvo el caso de Franco, que se extendió por muchos años, terminada la guerra, se concluyó prácticamente con estos regímenes totalitarios, se pasa al constitucionalismo social. Yo, por la importancia que tiene el tema, por la importancia del tema, además, yo lo dejaría para la próxima clase, el inicio del constitucionalismo social. Después vamos a comenzar con algunos principios estructurales de nuestro ordenamiento constitucional, como el de supremacía constitucional, control de constitucionalidad, control de convencionalidad, el impacto que ha tenido la incorporación de algunos tratados y declaraciones de derechos humanos en nuestro ordenamiento, a tal punto llega eso, que la propia Corte Interamericana ha dicho que los jueces locales tienen que, en sus actuaciones, tienen que hacer no solamente un control de constitucionalidad, sino un control de convencionalidad, y abstenerse de aplicar alguna norma que contradiga los principios establecidos, por ejemplo, en la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto San José de Costa Rica. Por lo tanto, de todas estas cosas vamos a hablar a partir de la semana que viene. Pido disculpas una vez más por mi ingreso desordenado a la clase de hoy. Les juro que tenía una rabia, ya se me fue, pero tenía una bronca que, bueno, ya pasó, estamos todos más tranquilos. Para mí es un gusto compartir este tiempo con ustedes, porque hay algo que yo particularmente valoro mucho en una persona, en un ser humano,
y qué es aquella persona que es generosa con su tiempo. El tiempo de cada uno de nosotros, como dice el tango, las horas que pasan ya no vuelven más. Si ustedes, esta pequeña parte de su existencia, quisieron compartirla conmigo, yo tengo que estar agradecido. Y lo estoy. Y lo estoy. Así que ojalá podamos seguir compartiendo las clases que nos quedan. Para mí también va a ser un gusto. Doctora Jimena González. Sí, quería, felicitarte por la clase y decirte que acá en el chat, que yo voy siguiendo el chat de los alumnos, para que no te desconcentres vos, están pidiendo tu PowerPoint, el PPT, si lo podemos subir a la plataforma, les ha parecido muy interesante y son conceptos que realmente me parece muy útiles que tengan para todo el desarrollo de estas 3 semanas, para el foro y demás. Yo voy a averiguar si se puede, le voy a pedir después a nuestra Bedel si se puede de alguna forma subir para que lo tengan todos, ¿no es cierto? Estas diapositivas que fueron muy útiles para ir siguiendo la clase. Y bueno, nada, simplemente decirles, me sumo a lo que dice el doctor de la importancia de esta materia y de la importancia de la Constitución y de los derechos humanos que es un corte transversal de todas las ramas del derecho y por sobre todo a todos los que se dedican en distintos lugares, que esto es lo enriquecedor de este grupo, ¿no? Es que recién escuchábamos dónde está cada uno, ¿no? Dónde trabaja cada uno y saber que a todos nos une la necesidad de conocer las normas constitucionales que son la base de todo, los derechos humanos, que por supuesto eso tiene que ser sí o sí, ¿no es cierto?, el centro de nuestra labor siempre, y bueno, y es una materia que enriquece a todos desde donde estemos, desde nuestro lugar. Así que, bueno, agradecerle al doctor Guillermo la clase y a todos ustedes. Realmente es un gusto para nosotros poder compartir este espacio y que aprendemos nosotros más de ustedes que ustedes de nosotros, eso no me cabe ninguna duda. Desde estos años que hemos estado en ECAE, yo he tenido el placer de compartir en ECAE, realmente cada grupo ha sido fantástico, realmente, son experiencias muy, muy positivas. Bueno, doctor, creo que ya estamos. Estaríamos ya en horario. Bueno, muy agradecido. Que sigan bien. Muchas Nos gracias por la vemos. atención que me dispensaron. Ha sido un gusto realmente. Gracias.